Sí tienen asíntotas, porque en principio ambas tienen asíntotas. Unas tienen asíntota vertical y las otras tienen asíntota horizontal. Entonces pensemos en esto. Las asíntotas, las funciones exponenciales, ¿qué tipo de asíntota tienen? ¿Horizontal o vertical? Horizontal. Las exponenciales, muy bien, tienen asíntota horizontal. Entonces supónganse que yo miro los primeros gráficos, porque son 4 gráficos, y yo digo, el gráfico 1 y el 2 son las que tienen la asíntota horizontal. Entonces, esas deberían ser las que corresponden en principio a funciones exponenciales. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, yo voy a agarrar el primer gráfico. A ver, miremos en nuestro primer gráfico para que miremos en principio qué nos está diciendo el gráfico. Espérenme que lo copio y lo voy a poner en nuestra pizarra y les voy a compartir la pizarra. Espérenme. Ahora les comparto, Les voy a copiar el vínculo, lo voy a poner acá en el chat. Ahí está, para que ustedes puedan acceder, mirar la pizarra, sin la necesidad de ver la pantalla, pero también les voy a compartir la pantalla. Están en la pantalla, ¿verdad? Estoy mostrando la pantalla, ¿la están viendo? Sí, sí, profe. Sí, profe. Bien, ahora agrando, ahora agrando. Entonces, en el ejercicio 8 tenemos ese gráfico. Ahora, de las funciones que nosotros tenemos, y ahora copio todas las funciones que nosotros tenemos, mejor dicho, voy a copiar todo el enunciado. Este es el gráfico, este es nuestro enunciado, y entonces, ahora tenemos que mirar las funciones exponenciales nada más, es decir, ¿cuáles serían nuestras funciones exponenciales? Son la A, la B, la C o la D, son alguna de esas. Ahora, mi pregunta sería, ¿cuál es la asíntota horizontal? ¿Qué ecuación tiene? ¿Qué ecuación tiene la asíntota horizontal de este gráfico? Se está bañando, Martina. No tiene dos. Menos 2. La asíntota horizontal, en este caso, es la ecuación I igual a menos 2. Esa es la asíntota. Ahora, en nuestra ecuación exponencial, digamos en nuestra gráfica, recuerden siempre que nosotros tenemos que tener en mente, digamos, cómo es nuestra función exponencial. Si yo pongo acá el eje X y acá el eje Y, la función exponencial hace algo así, digamos. Esta es la función, la común, la que no está desplazada. Supónganse que yo les pongo acá
el numerito e a la x, no sé, pensar en una base, nada, la que sea. ¿Está bien? Acá tenemos la función exponencial y esta no está desplazada. ¿En dónde veo desplazamientos? ¿Qué me hace un desplazamiento vertical? ¿En dónde tengo que sumar o restar? ¿El término independiente? Independiente. Claro, muy bien, muy bien. Es decir, que la función que yo tengo acá tiene, y bueno, tendrá esta forma, no sé, tendrá una forma así, una de x, pero acá será un menos 2. Bien, tenemos eso. Ahora, ¿cómo determino yo? Porque, a ver, ¿quiénes tienen restado un menos 2? ¿Cuáles son de las que tenemos ahí, las que tienen un restado menos 2? Ese A, B y término D. A, B y D. Muy bien, entonces ya de entrada hemos descartado el inciso C. Bien, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué hago? ¿Podemos fijar si crece o decrece? ¿No? ¿Eso influye? Por ejemplo, podría pensar si crece o decrece, muy bien, si crece o decrece. ¿Y qué me va a determinar que crezca o decrezca? El signo antes del término con el exponente, ¿no? Claro, claro, muy bien. Digamos que tenga un signo positivo, pero acá estamos en iguales condiciones para todos, ¿no? Porque el X tiene el signo positivo adelante en todas esas tres expresiones que hemos visto. Lo que haríamos, lo que deberíamos fijarnos, porque ahí fíjense que la función que nos está mostrando claramente, ¿qué cosa nos está mostrando claramente? ¿Ordenadas de Las dos puntos? expresiones. Nos están mostrando claramente 3 puntos por los que pasa, ¿o no? Son claros, quizá el de la ordenada al origen sea un poco más difuso, digamos, pero hay otros 2 puntos que son claritos por donde pasa. Está pasando por el punto 2, 0 y está pasando por el punto 3, 2. ¿Se ve? Está pasando. Miro a este punto, es el 2 y está a la altura del 0, entonces está pasando por el 2, 0, y está pasando por este otro punto que tiene coordenada 3 en X y 2 en Y. Es la D, profe. Ajá, mira, ¿será? Y bueno, yo tengo que probar, yo tengo eso ahora, yo tengo eso, y me tengo que ir fijando a ver qué pasa. A ver, y digo, y podría probar entonces, a ver, con esas expresiones que tengo esas 3 expresiones, si ustedes quieren, agarro la función, pruebo con el A, la función A, y debería fijarme, a ver, cuando el X vale 2, yo sé que el punto 2, 0 debe pertenecer a la función. ¿Tienes tu micrófono prendido, Carlito? Chicos, tienen los micrófonos prendidos. Hay una chica que recién estaba gritando, por favor, silencien. ¿Seguro, profe? Y entonces nos quedaría, para la función del inciso a ver si es cierto, cuando reemplazo acá por el X en el inciso A, me quedaría 5 a la 2.
Menos 2. ¿Cuánto me da eso? 23. 3. Perfecto. Me da 23. Listo. Distinto de 0. Entonces esta no es la función. Por lo Entonces tanto, lo que nos tiene que pasar es que nos tiene que dar 0. Reemplazamos por la claro, raíz y nos tiene que dar 0, ¿no? claro, esta no es la expresión buscada. La expresión para esta de esta gráfica. Profe, Sí, yo lo resolví, yo lo hice la función, lo resolví como una función y si me daba los datos igual que la función, ese mismo yo le decía que este era. No, por no hice ejemplo, así como usted. vos hiciste buscándola. ¿Hiciste Resolví eso? cada una de los incisos y si me daba uno igualito que el gráfico que da, bueno, decía eso es. Claro, pero vos fíjate que hay 4 gráficas nada más. ¿Y vos qué hiciste? ¿El gráfico de cuántas funciones? De todo resolví y si me daban la misma gráfica, entonces dije eso es. Claro, no está mal. Lo que pasa es que quizá no es lo más apropiado, porque si yo te doy 10 opciones, te doy 20 y te doy 4 gráficas, entonces, ¿qué vas a tener que hacer? 10 o 20 gráficos y ver cuál es el que le anda. Aparte que todo depende, porque ¿cómo comparás un gráfico con el otro? ¿Lo pones encimado? No, porque me dan puntos, entonces si me dan exactamente los mismos ¿Qué puntos en puntos? donde tengo. ¿Y qué puntos? ¿Y qué puntos te fijabas? Yo, por ejemplo, me dice la asíntota horizontal y el dominio. Después me está, si toca en el eje Y, entonces empiezo a descubrir en qué parte. ¿Pero en qué I toca? Porque ahí el I pareciera que fuera menos 1,5, pero si fuera menos 1,3, hay puntos concretos en los que vos te tenés que fijar por los que pasa. Y bueno, particularmente estos. Y al final el trabajo es el mismo, nada más que vos haces todo el gráfico de la función. Y yo acá me voy a fijar, ya con que uno no lo verifique, ya está, lo descarto. Y entonces ahora suponete que voy a tomar el inciso B. Y entonces me fijo en el inciso B. Espérenme que lo voy a copiar acá abajito. ¿Me entendés lo que digo? No está mal lo que hiciste, ¿eh? Lo que pasa es que por ahí no es lo óptimo, porque si no vas a tener que hacer sí o sí 25 gráficos y después la forma en que vos tenés que fijarte para ver si efectivamente corresponde ese gráfico, coincide con el gráfico que acá se está mostrando, es que 3 puntos coincidan con lo que estamos mostrando, o que 2 por lo menos coincidan con lo que está mostrando. Y que el otro, el de la ordenada al origen, por ejemplo, pase por yo estimo que ese es el menos 1,5, pero con que me dé algo cercano y que los otros sean exactos, yo creo que va a andar. Ese punto quizá debería estar mostrado con exactitud, haber dicho cuál es la coordenada exacta ahí. Porque uno ahí estima. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Está bien? Como te digo, no es tan mal lo que estás haciendo. Lo que pasa es que quizás no sea lo óptimo. ¿Está bien? En el B, lo mismo, ¿no? Los puntos, vamos a ponerlos a todos, el 2, 0, como dijimos, el 3,
el 3,2. Los voy a poner así. Y bueno, yo voy a poner acá el 0 menos 3 medios, que es el 1,5, como para estimar, pero algo cercano debería ser. Ahí deberíamos haber mostrado también con exactitud ese punto, porque si no es una estimación. Bien, y entonces, ahí lo que vamos a hacer es, obviamente, todos estos puntos deben pertenecer a la gráfica de la función. Y la que vamos a ver ahora es la del inciso B. Déjenme que copie en principio en el ejercicio, copio. Y voy a poner así para x igual a 2. Tengo que ver cuál es el i que le corresponde según el inciso B. Espérenme que copio la forma, porque cuando corro la pantalla no lo voy a ver. Ahí está. Ahora corro. Y entonces ahí me queda 2 menos 1 es ¿cuánto? 1. 1. Entonces me queda el 1 medio elevado a la 1, que es 1 medio. Y 1 medio menos 2, 1. no. 1 medio menos 2, Menos 3 medios, profe. menos 3 medios. Muy bien. Y esto es distinto de 0. Así que ya con ese que probé y que no verifica la condición, entonces podemos decir, por lo tanto, estos puntos significan por lo tanto, ¿está bien? Estos 3 puntos en una forma triangular significa por lo tanto. También concluimos, esta no es la expresión de la gráfica. Y bueno, y ahora vamos a justamente al inciso D. Y en el inciso D, voy a mirar cuál era la expresión. El inciso D, lo voy a copiar, es f de x igual a 2x menos 1 menos 2. Esa es la expresión para... Y bueno, y los puntos que tienen que pertenecer a nuestra función son los mismos que dijimos recién. El 2, 0, el punto el 3, 2, y el 0 menos 3 medios deben pertenecer a la función. Como deben pertenecer a la función, lo que dijimos en la clase pasada es efectivamente que deben verificar la ecuación de la función. Entonces me fijo y digo, bueno, si x vale 2, entonces en la función
es decir, voy a escribir así, que es lo mismo, f en 2, la imagen del 2 es 2 elevado a la 2 menos 1 menos 2. ¿Y eso qué nos da? 2 elevado a la 1, que nos da 2, y 2 menos 2 es efectivamente 0. Y eso es lo que nos tenía que dar. Bien. Pero yo tengo tres posibilidades, esas tres son las que tienen que verificar la condición. ¿Está bien? Y entonces voy ahora con el otro. Si x vale 3, entonces f en 3 va a ser 2 elevado a la 3 menos 1 menos 2. Me queda esto, 2 elevado a la 2 menos 2, que eso me da 4 menos 2. Y esto me da 2. ¿Me tenía que dar 2 la imagen del 3? Sí. Bien, anda. Y ahora me fijo en el otro, que ese es un poco más, se podría dudar un poco más en ese. Si x es igual a 0, f en 0, esto es 2 a la 0 menos 1, menos 2. Me queda 2 a la menos 1, menos 2. 2 a la menos 1, ¿cuánto me da? ¿Un medio? Un medio, perfecto. Un medio menos 2. Y un medio menos 2 me da menos Menos 3 medios. 3 medios, que es lo que me tenía que dar. Efectivamente. Con estos 3 puntos comprobados y habiendo establecido la asíntota, porque ese es el que nos dio en principio cuál es la forma de la ecuación que teníamos que buscar, por lo menos en cuanto a asíntota horizontal, y con 3 puntos comprobados podemos efectivamente decir que esta sí es la expresión de nuestra función. Luego, la función la expresión 2 a la x menos 1 menos 2 es la expresión o vamos a poner acá entre paréntesis la ecuación de la función graficada. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. De la misma manera deberíamos pensar en hacer, en fijarnos en los otros gráficos, ¿no? De ahí ustedes, bueno, se tienen que fijar en los otros. En principio, reconociendo algunas cuestiones generales, lo más general que podemos reconocer entre las funciones exponenciales y las logarítmicas es en principio eso, ¿no? Lo que ustedes me decían al principio es ver el tema de las asíntotas, porque eso nos orienta para ver si es una función logarítmica o una función exponencial, y además si es creciente o decreciente, que eso nos va a ayudar a decir un poco digamos, qué pasaría con las cuestiones del signo que acompaña X,
¿Qué pasa si el A, ese A que tenemos ahí está entre 0 y 1? Eso también, ¿no? Eso también nos va a ayudar a distinguir cosas. Esas son las cuestiones que hay que aprender a mirar. ¿Está bien? Perfecto. Lo demás creo que los van a poder hacer solos, ¿no? Los demás grafiquitos que tenían, tienen 4 gráficos y en realidad para identificar, 2 de los cuales, por lo que dijimos recién, corresponden a funciones exponenciales, y los otros 2 parece que correspondieran a funciones logarítmicas, ¿no? Profe, Bien, sí, yo tengo una duda en el ejercicio número 22, que es un problema, ¿vio? Y, y tiene un planteo donde dice que una aproximación para la presión P en milímetros de mercurio a una altura H en kilómetros sobre el nivel del mar. Dado por la ecuación, encontrar la altura para la cual la presión es la mitad de la presión al nivel del mar. O sea, no tenemos el valor de H, ¿vio? Entonces, ¿cómo tendríamos que plantearlo? ¿Como H sobre 2? ¿O tendríamos que despejar H y buscarle el valor? claro, a ver. Una empresa necesita, ese es el 21, ¿no? ¿Me dijiste? No, el 22. El 22. El 22. Dice, una aproximación para la presión P en milímetros de mercurio a una altura H en kilómetros sobre el nivel del mar está dada por la ecuación P dependiendo de H y te da esa forma. Bien, encontrar la altura. Entonces, es encontrar la altura. Lo que me está pidiendo ahí, me está pidiendo en principio que yo encuentre el H, ¿no? Digo, para ir desmenuzando un poco lo que nos pide. Nos está pidiendo ahí que encontremos la altura, que encontremos un H. Bien. Bueno, ¿el H en qué condiciones? Porque así como encontrar H, digamos alguna cosa más me tiene que decir. Entonces me dice, para el cual la presión es la mitad de la presión al nivel del mar. ¿Y sabemos cuál es la presión al nivel del mar? ¿Qué altura debo considerar para pensar en la presión al nivel del mar? ¿Una atmósfera no es? No, no. La presión al nivel del mar. Cuando se miden, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, seguramente sí, por ejemplo, las montañas, cuando se miden las alturas y dicen, está a, sé yo, 5.000 kilómetros o lo que sea, por sobre el nivel del mar. ¿Qué me está diciendo ahí? Si yo pusiera un eje coordenado, ¿en dónde tengo que poner el 0? ¿En el nivel del mar? En el nivel del mar, digamos, ahí al ras, a donde empieza, donde me salgo del mar desde ahí, digamos, ahí en ese límite que yo tengo que poner el 0, ¿no? Entonces, si yo pienso en eso, espérenme que acá lo copio, al ejercicio. Si yo pienso en eso, a mí me están pidiendo, miren, se los voy a poner así, me piden hallar el H, porque eso es lo que me piden, la altura, hallar el H para el cual
la presión, es decir, la presión P en H, sea igual, porque sea igual, ¿a qué cosa? A la mitad de la presión al nivel del mar, es decir, ¿en qué H estoy? Acá, porque este H es el que me piden al nivel del mar. ¿Hay altura ahí? ¿No? ¿Es cero? Claro, ese H es 0. Eso es lo que al nivel del mar, porque pensemos en esto, pensemos que ese es el mar. Mi eje coordenado, el eje vertical que yo estoy poniendo de alturas, ¿no? El eje vertical de alturas, acá es donde estoy poniendo el 0. Porque ahí empieza por sobre el nivel del mar. Al nivel del mar es H igual a 0. ¿Está bien? Y entonces ahora, si yo lo siguiera, me está diciendo P en H igual a la mitad del nivel del mar. Es decir, que es lo que dijimos recién, P evaluado en 0. Bueno, P evaluado en 0, ¿cuánto me va a dar? 760. Claro, porque vamos a poner 760 por E a lo que sea menos 0,144, pero es esto multiplicado por el H, que es 0. Y bueno, me está dando 1/2, 760 por el E a la 0. Y todo número elevado a la 0, que no sea 0 la base, ¿no? Todo número elevado a la 0, ¿cuánto me da? 1. 1. Igual a 380. Perfecto. Bien, pero a mí me pedían que, yo averigüé ahí, las cuentas que hice fue calcular, digamos, la presión al nivel del mar, la mitad, que tanto me decía. Bueno, ahora el que yo te estoy pidiendo que vos averigües, el que nos interesa en este caso, es este H, este que está acá, para el cual se verifica esto. Ah, bueno, pero la ecuación está dispuesta de esta manera, que es la que pusimos recién. Es, bueno, el 760 por el E, no me va a alcanzar ahí en eso que puse, a ver, 760 por el E elevado a la menos 0,144 por este H. Bien, y esto lo llevaré según las cuentas que hice por la igualdad que tenemos acá. Lo escribo. Y bueno, y ahora, tengo que averiguar este H. ¿Cómo lo averiguo? Porque ese es el que me está pidiendo. ¿Cómo lo averiguo ahí? ¿Qué hago? Profe, Sí, 380 la presión al nivel del mar, ¿o no? O sea, es la mitad, porque la presión al nivel del mar es 760. Pero a mí me decía la mitad de la presión al nivel del mar. Por eso le puse un medio. ¿Está bien?
Sí, profe. La presión al nivel del mar es solamente la presión evaluada en H igual a 0. Esa es la presión al nivel del mar. Yo le pongo ese 1/2 por lo que me dice la consigna. Dice, encontrar la altura para la cual la presión es la mitad de la presión al nivel del mar. ¿Se entiende? ¿Está bien? Sí, profe. Bien, y entonces ahora, ¿cómo averiguo este H? ¿Puedo aplicar logaritmo para aplicar propiedades? Sí, pero antes de aplicar logaritmo, yo debería hacer un despeje, en realidad. ¿Qué es lo que saco antes de encontrarme con la función exponencial? Digamos, con la función exponencial sin ningún, lo más clara posible, digamos, sin Pasa ninguna... el 760 dividiendo. Claro, El 760 muy dividiendo. bien. Bien, saco este primero, este que tengo acá lo saco, ¿está bien? Entonces me va a quedar, por despeje, me queda L a la menos 0,144 por H igual a 380 sobre 760. Que eso nos va a dar en realidad 1/2, ¿no? Simplificado nos va a quedar el 1/2. Ahora sí. Ahora es cuando. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es la función inversa de la función exponencial con base E? ¿Aplicamos logaritmo natural o no? Muy bien, porque ese es el logaritmo natural, es el logaritmo con base el número E, por eso es una forma de abreviar, digamos. Entonces, cuando aplico el logaritmo natural miembro a miembro de E a la menos 0,144 por H, obviamente lo aplico miembro a miembro, y lo puedo aplicar porque estos números que estamos escribiendo ahí siempre son números positivos, los resultados son números positivos. Recuerden que la función logarítmica, el logaritmo se puede aplicar a números que son positivos. Entonces nos queda, ahora sí, por propiedad. ¿Qué nos va a quedar por propiedad? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bajo a multiplicar el menos 0,144H. Muy bien, perfecto. Menos 0,144 por H por el logaritmo neperiano de E. Ese va a ser 1. Muy bien, perfecto. Me encanta, me encanta. Muy bien. Esto que tenemos acá vale 1. Muy bien. Entonces, en definitiva, lo que nos está quedando es, voy a escribir por acá abajito porque se me está acabando ahí la... Y bueno, el logaritmo neperiano de 1/2 lo calcularé después. En la cuenta, lo voy a escribir acá al lado. Ustedes síganlo hacia abajo, uno debería seguir las expresiones, la resolución de ecuación, uno debería resolver siempre hacia abajo. Es lo más apropiado en realidad. Lo sigo ahí por una cuestión de hoja y para que nos quede visible lo que hemos hecho. Bueno, acá ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar, voy a escribir más arriba, H igual a logaritmo neperiano de el 1/2, pero esto dividido
el menos 0,144. Y bueno, hagamos esa cuenta. ¿Cuánto nos da ahí? El H. 4,81. Una aproximación, así que vamos a ponerle un rulito ahí arriba para decir, bueno, es una aproximación. 4,81. Y esa es la respuesta que nos están pidiendo. La del H. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Buenísimo. Buenísimo. Bien. Creo que habían pedido algo de la función inversa, ¿no? Para no olvidarme. Y creo que es lo que corresponde al inciso 10, ¿no? Del inciso 10. ¿Querían que en particular hiciéramos alguno? Con respecto a función inversa. Sí, profe, ¿podría ser el H, por favor? El H. Bueno. Dale, hagamos el H. Espérame que copie el enunciado de todo lo que nos pide. Voy a pasar a la siguiente hoja. Y es el H. Este es el H. Ahora grande, no se preocupen. Más que nada para dejarlo todo más o menos en el mismo. Entonces, dadas las siguientes funciones, nos piden. Lo primero que deberíamos hacer de una función, aunque no me lo digan, aunque no me lo digan, intentar de dar dominio, imagen y algunas de las características que nosotros conozcamos de esa función. Por ejemplo, si de estas conocemos la asíntota, y bueno, y tenemos la asíntota, ¿está bien? Entonces, por eso es que pensábamos con la profe, con Marta en particular, que digamos, este inciso que tenemos acá, lo deberíamos poner al principio, porque en realidad es algo que uno debería hacer siempre, al momento de graficar, al momento de analizar, de ponerse frente a una función. Lo que deberíamos pensar primero es en estas cuestiones, ¿no? En dominio, imagen y bueno, y algunas de las características de la función en este caso, como son funciones exponenciales y logarítmicas, intentar de establecer cuál es en este caso la asíntota. ¿Está bien? Entonces, hagámoslo y díganme ustedes cuál es el dominio de la función logarítmica. Profe, ahí hay que hacer reflexión. ¿Cómo?
que ahí hay que hacer una restricción, profe, porque el argumento del logaritmo tiene que ser mayor estricto que 0. Está bien, pero eso no es una restricción en realidad. Eso es parte del dominio de la función. Muy bien. El x más 1, lo que nos decía nuestro compañero, que nos dice muy bien, para establecer el dominio de la función, nosotros tenemos que en estas funciones exigir que el argumento, cuando hablamos de argumento, es a lo que se le aplica el logaritmo, ¿está bien? Lo que uno dice, bueno, ese argumento, para que la función logarítmica exista, tiene que ser mayor que 0. Eso implica que x tiene que ser mayor que menos 1. Y ahí tenemos el dominio de la función, porque acá es donde estamos diciendo la función va a ir, el dominio de nuestra función entonces, y ahora ya no le pongo 2 puntos, le pongo igual, porque ahora voy a decir es igual a este conjunto, que es el que va desde el menos 1 al más infinito. Perfecto. Muy bien. Muy bien. ¿Eso sería como condición inicial, profe? Es la condición inicial que ustedes ven en álgebra, es cierto. Es la condición inicial que ustedes ven en álgebra. Por eso me hablan de condición inicial, entiendo. Pero es en este caso lo que nos determina el dominio de la función. Muy bien. Muy bien. Es la condición inicial. Ahora, tenemos asíntota. Sí, Bien. Sí. ¿Cuál es la asíntota? -1. Bien, y esa asíntota es vertical, es horizontal. Vertical. Es vertical, muy bien. Tenemos asíntota vertical. Y voy a poner la ecuación, perdón. Es x igual ¿a quién? A menos 1, me habían -1. dicho, ¿no? Perfecto. Muy bien. Perfecto. Ahora, tenemos restricción en cuanto, porque nosotros conocemos en términos generales cómo es la gráfica de nuestra función logarítmica, ¿no? Entonces ahora pensando en la condición, digamos, en la forma general que tiene esta gráfica, les pregunto ahora, ¿cuál es la imagen de la función? ¿Cuál es la imagen de nuestra función? Puede ser Todos los reales. Muy bien, todos los reales, porque de hecho la única restricción que uno tiene es la condición que me está dando la asíntota y este dominio, la condición inicial. Y a partir de ahí, esta gráfica, digamos, se explaya, digamos, en todo el campo de los valores de y, ¿está bien? Para arriba y para abajo, la curva va hacia arriba, hacia abajo, sin ninguna otra restricción. Entonces, la imagen va a ser todos los reales, pueden ponerlo en notación de intervalo, también hay veces que lo ponen así, de menos infinito a más infinito, es otra forma de escribirlo. ¿Está bien? Esto está escrito en intervalo, el que está abajo, y el de arriba es el que está escrito en conjunto numérico. Ahora, bueno, con estas condiciones, ahora hagamos el gráfico de nuestra función f. Bueno, a ver cómo sale acá. Ustedes como ya saben, y siempre les digo, les tiene que salir mejor de lo que me sale a mí acá, porque, bueno, ya saben, cuestiones de pulso, cuestiones de graficar en las tabletas, es como medio difícil.
tiembla el pulso. No puedo borrar tan simple. ¿Por qué puse? ¿Por qué habrá sido que puse tan tirado para allá, no? ¿Por qué lo habré puesto al eje? Si yo les digo este es el eje Y. Si yo a ver, no lo voy a poner ahí, pero igual está como bastante tiradito. Supónganse que este es el eje Y. Perdonen ahí la no verticalidad, la no linealidad de este. Suponete que ahí te pongo el eje Y donde lo puse recién. ¿Por qué? Lo habré puesto así, tan tirada la función, el eje, digamos, lo habré puesto así, como que casi que no le doy parte de valores negativos al eje ¿El X. dominio? Por el Por el dominio. dominio, claro, por el dominio. El dominio me indica de qué lado vas a tener el gráfico. Entonces eso me tiene que ayudar a ubicarme en el gráfico. Entonces, bueno, desde ahí me ubico. Este es el eje X, este otro es el eje Y, y me ubico. Este es, ahí pongo el -1, voy a decir, bueno, vamos a marcar, háganlo con regla, por favor. Esa es nuestra asíntota vertical, la X igual a -1. Vamos a ponerla acá al costado, abajito, X igual a -1. Y bueno, a partir de ahí es la gráfica. ¿Qué cuestiones tengo que ver? Yo sé que mi gráfica es algo así. Yo lo sé. Yo sé que va a ser algo así. Entonces, va a tener corte con el eje X y con el eje Y. Entonces, hago el cálculo. Intersecciones, hago el cálculo. Intersección con el eje X, porque esos no son puntos cualquiera. Intersección con el eje X. Si voy a hacer la intersección con el eje X, y bueno, yo sé que si busco la intersección con el eje X, estoy a la altura del Y igual a 0. Y por eso es que hacemos el reemplazo y digo, bueno, si el Y vale 0, bien, en la ecuación, como el Y vale 0, me va a quedar 0 igual al logaritmo en base 3 de X más 1 menos 2. Y entonces, espérenme que no se me... ¿Están ahí conmigo? ¿O me Sí, profe. desconecto? Sí, profe. Bien. Porque parece que me hubiese desconectado. No se ve lo que está escribiendo. Claro. A ver si ahí... Como que esto hubiera perdido la señal. Pero bueno. Ahora sí se ve. Ahí sí se vio. Que perdí la señal. Bueno, y de ahí hago el despeje, ¿no? Cuando hago ese despeje, tengo que pensar, bueno, el despeje como lo conocemos, como ustedes saben trabajarlo. Ahí ¿qué número vamos a encontrar? Vamos a hacer 2
2 igual, espérenme que bajo, uy, ya me he pasado, 2 igual al logaritmo, me he pasado de la hora, digo. No quiero quitarle tiempo a mi compañera. Bueno, y ahora la inversa, ¿no? La inversa del logaritmo en base 3, ¿cuál es? Es la inversa. ¿O cuál es la definición, no? Uno debería pensar ahí en la definición. ¿Se acuerdan acá cómo es? Yo no. ¿No se acuerdan? Por ejemplo, si yo les digo, a ver, el logaritmo en base 2 de 8, ya que estamos. ¿Cuánto es? Si lo hacen con la calculadora. Háganlo con la calculadora. ¿Cuatro? 3. 3. ¿Por qué me da 3? Porque 2 elevado a la 3 es igual a 8. 2 elevado a la 3 es 8. Si yo les dijera el logaritmo en base 3 de 9, si lo hacen con la calculadora, ¿cuánto les va a dar? 2. ¿Por qué? Porque 3 elevado a la 2 me da 9. Entonces, si yo tengo el logaritmo en base B de un número A igual a C, por definición, esto va a ser B elevado a la C, me tiene que dar el argumento. Le va a quedar Entonces, entonces 3 a la 2 igual a x más 1. claro, muy bien. Por definición, ¿está bien? Por definición va a ser el 3 elevado a la 2, me tiene que dar el x más 1. Y entonces, lo sigo hacia el costado por los ejemplos ahí que les escribí. No quisiera borrárselos, los voy a hacer así, ejemplos. Y entonces ahí nos va a quedar 3 elevado a la 2 nos da 9. 9. bien, 9, perfecto, nos da 9. 9 igual a x más 1. Entonces 9 menos 1 es igual a x, lo que implica que x es igual a 8. La intersección, ustedes fíjense, la intersección con el eje X me está dando igual a 8. Así que, caramba. Bueno, acá capaz que no lo puedo mostrar por mi escala. Esto es el 1, el 2, no, vamos a hacer otra escala. En que todo depende de lo que ustedes tengan, del gráfico, del espacio que tengan en la hoja, depende de la escala. La escala y lo que quiera mostrar, ¿no? Lo que uno quiera mostrar. Entonces, voy a poner acá el menos 1, voy a ir con un cuadradito, con la unidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá tengo el 8. Por acá tiene que pasar mi gráfica. Por acá. Acá tiene que pasar mi gráfica. Acá voy a tener la asíntota ahora porque la corrí. Y la intersección con el eje Y. Bueno, termino de hacer por lo menos este gráfico y de ahí le dejo
la posta a Sandra, no sé si estará Sandra. Acá estoy, acá estoy. Termino de hacer esto. Y para terminar lo de la inversa, Sandrita. No hay problema. Buenísimo. Buenísimo. Lo que, Y Blanca, acá- ¿no me podés decir si se escucha bien mi voz? Porque yo te escucho muy bajito y no sé si es mi compu el problema. Ah, capaz que es porque yo me corro. No, pero solamente, corro. ¿vos me escuchás bien a mí? Sí, te escucho. Ah. También te escucho un poco bajo, pero te escucho, ¿eh? ¿Qué será? Bueno, lo importante es que me escuchen, chicos, no hay problema. Terminaba, Blanquita, no hay problema. Yo estoy acá atenta. Cuando vos termines, y vos. Por lo menos el gráfico, así, bueno, te termina en intersección con el eje Y nos falta. La intersección con el eje Y, como estoy buscando un punto sobre el eje Y, yo sé que ahora el X es el que vale 0. Tienen que especificar, cada vez que uno les pide que den las intersecciones, no hagan cuentas a lo tonto y a lo loco. Ustedes tienen que especificarnos a nosotros qué cuenta es la que corresponde a ese cálculo, la que corresponde a esa búsqueda. ¿Está bien? Bueno, ¿sabes qué? Para buscar la intersección con el eje Y, hago esta cuenta. No nos den a nosotros a unir con flechas, porque conocer también implica saber qué cuenta debo hacer para buscar lo que necesito. ¿Está bien? Entonces estos carteles que uno les pone acá, no son carteles por nada, son carteles que nos avisan, estoy haciendo esta cuenta para buscar esto. Bien, ahora, con este X igual a 0, les aviso, porque después uno ve una chorrera de cuentas y parece que nosotros tuviéramos que unir con flechas y estamos a 5 manos, y no corresponde. No corresponde. Entonces nos queda Y igual a logaritmo en base 3 de 0 más 1 menos 2. Y igual a, obviamente acá siempre hay que tener cuidado, ¿no? Es el logaritmo de ese argumento que debe ser un número positivo. Me tiene que quedar positivo, si no en algo le estoy errando. Corta en -2. ¿Cuánto nos da ahí? Le va a dar -2. Claro, porque el logaritmo en base 3 de 1 es 0. Y nos da efectivamente -2. Esa es la ordenada al origen. Bien, para mi gráfico voy y digo, bueno, esta raya -2. Por ahí tiene que pasar mi gráfica. Y entonces ahora digamos, si el pulso me ayudara un poco,